Muy buenas tardes, días, noches, damas y caballeros, miembros de este canal. Estamos muy contentos el día de hoy de poderles mostrar el cómo hacer un cambio de pastillas, balatas en otros países, gomas en otros países. Les mandamos un saludo a nuestros suscriptores de España. Recuerden que muy pronto vamos a estar llegando por allá, ya que nosotros somos los nietos de España. El día de hoy traemos un videíto de cómo cambiar unas pastillas, balatas o gomas de las llantas de su carro, ¿verdad? Es muy fácil cambiar las balatas y ganarse así unos cuantos pesitos en servicio por esas balatas, que usted las puede cambiar el domingo o en la tarde el sábado cuando no esté haciendo nada. Entonces ahora les voy a mostrar lo fácil que es. Para empezar, ya hemos quitado la llanta. Ya tenemos la llanta ahí, las tuercas ahí y la barra, que es muy importante tener una barra de este tipo para hacerle palanca muy fuerte a las tuercas. Cuando están duras, usted va a necesitar tener una barra larga, y de ahí el dado correspondiente a las tuercas de su llanta. Está la llanta ahí. Y ahora lo más fácil, ya hemos quitado de aquí la llanta, ¿verdad? Este es un espaciador que se compra para añadírselo, no tienen que quitar nada de esto. Aquí tiene otro espaciador de fábrica aquí, y luego sigue el tambor y el disco aquí. Tenemos el portacaliper, que es este, y el caliper, que es este, en donde están las balatas adentro de este caliper. Entre medio del caliper y el portacaliper se va a encontrar las balatas, ok. Pues tenemos como el resorte, el amortiguador, tenemos también la guía del aceite, la manguera del aceite, el cable, que es este del sistema del ABS, y lo básico de aquí, ¿verdad? Para que no nos dé miedo. Entonces lo que ustedes van a hacer es, después de que quiten la llanta, van al caliper directamente, porque ahí es donde están las gomas o las pastillas adentro, y después van a ir siempre por la parte de atrás, acá donde está pegado el caliper con el portacaliper. Aquí en este tornillo por la parte de atrás, casi todos lo traen igual, abajo también lo mismo. Van a quitar esos dos tornillos con un dado, ¿verdad? Por la parte de atrás. Muchas veces va a ser un dado, muchas veces va a ser un estrella, y así. Lo que van a hacer es quitarlo. Si está durito, pues le pegan, y solo tienen que quitar el de abajo. El de abajo lo quitan por completo, y el otro de arriba solo lo aflojan. Después van a proceder a levantar el caliper. Ok, cuando el caliper esté muy duro, lo que van a hacer es, por estos dos hoyos que están aquí, van a meter la pata de algo y van a empujar los pistones hacia atrás, haciendo palanca. Los dos. Para que afloje. Si aún se les hace muy duro, ya empujándole de aquí los pistones para allá con algo, con una pata de algo, si se les hace muy duro, lo que van a hacer es meter por acá abajo el mismo que es la raqueta,
La van a meter por abajo y la van a palanquear. La van a palanquear para cualquier lado. Ok, una vez que ya hayan metido la palanca aquí abajo y palanqueado, van a levantar este. Por eso les digo que el tornillo de aquí arriba no se lo tienen que quitar del todo, para que pueda hacer bisagra. La levantan y ya pueden trabajar ahí abajo en las pastillas. Y ya después nomás venimos y quitamos las pastillas así. Sí. La otra también, para allá, primero de abajo y luego de arriba. Y de ahí quitamos los contactos. Quitamos todos los contactos porque vienen nuevos con las pastillas nuevas. Aquí está Colochín, que es uno de los ayudantes de los mecánicos que están aprendiendo en el colegio aquí, y con él, ¿verdad? Alias Yandel. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Cuéntanos, pásame la bolita ahí, Colochín. Muchas tenquias. Y ahí lo que vamos a hacer es conectar los contactos nuevos en los saques. El otro arriba. Okay. La partecita más, esta que tiene el ganchito, va para afuera y esta para adentro. Así. Esto ya se pone así en el caliper, en la parte de afuera. Se engancha por dentro aquí, y este que pegue en la balata que pusieron para empujar los pistones hacia adentro y hacer campo para meter las otras nuevas porque están más gruesas. La empujamos. Bueno, una vez que ya metimos eso para adentro, quitamos el empujador este. Quitamos la balata que habíamos puesto y dejamos que el caliper caiga sobre las pastillas que ya pusimos. A veces se les va a hacer difícil un poquito, pero pues es parte de la cuestión, ¿verdad? Entonces, una vez que ya pusieron esto, ponen el caliper para atrás otra vez. Estaba abierto para arriba, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que estaba abierto para arriba el caliper? Una vez se le medio aprieta aquí, y una vez que ya entró, ya los pistones se metieron para adentro, ya pudo entrar, se pone donde estaba y se le pone el tornillo de abajo. Y fuga, a correr. Bueno, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse y denle like. Y acá están mis ayudantes. Un poco desesperado ya, pero ahí estamos. Saludos, hasta la próxima.